Buenas noches, hermanos, sean bienvenidos a esta nueva transmisión, esta transmisión que es correspondiente al culto de oración. Vamos a empezar todo poniendo en manos del Señor. Voy a pedir que desde sus casas podamos tener un pequeño tiempo de oración para encomendar todo en cuanto vamos a hacer a nuestro Padre celestial. Padre bendito que estás en los cielos, gracias te damos porque nos has permitido nuevamente, Padre, estar un pequeño grupo, Padre, de tus hijos reunidos, Padre, para poder hacer esta transmisión. Padre, te pedimos para que tú bendigas todo en cuanto vayamos a hacer, Señor. Te pedimos para que tú bendigas las alabanzas, Señor, que tú las recibas, Padre, como olor grato en esta noche, Señor, de que seas tú alabado y glorificado en esta mañana, en esta noche, Padre. Te pedimos, Señor, para que tú bendigas todo en cuanto vamos a hacer, que bendigas a mi hermano José Luis, que va a estar llevando la meditación de tu palabra, Padre, y dirigiéndonos en oración en esta noche. Te pedimos para que nos des, Padre, esa comunión contigo, Padre, de que podamos estar hablando, Señor, de manera personal, ya sea, Padre, en nuestras casas, nosotros, Padre, que estamos aquí reunidos, que podamos, Señor, tener ese tiempo de comunión contigo, Señor, de que podamos hablar y poner ante ti, Señor, todas nuestras cargas, Señor, poder adorarte, poder glorificarte, Padre, por medio de nuestra oración, Padre, nuestra alabanza, de que bendigas, Padre, a todos aquellos hermanos que están desde sus casas sintonizando esta transmisión, Señor. Te pedimos para que tú hagas la obra en todos aquellos hermanos, Señor, de que están padeciendo, Padre, cualquier tipo de enfermedad. Te pedimos para que tú hagas la obra en sus vidas, Señor. Te pedimos para que todo en cuanto hagamos sea para tu gloria y para tu honor, Señor. Entonces te lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar cantando al Señor, diciendo: cante al Señor. Soy, nunca cesé de
de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a decir cuán grande es Él.
el sol, cuando abre su boca estruendo su voz, poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad, imperio, poderoso, gran arco iris corona su ser. Él es el cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad, imperio, poderoso, poderoso, poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad, imperio, poderoso, Amén. Hasta aquí quedaría este tiempo de alabanzas, hermanos. Quedamos con nuestro hermano José Luis Gómez. Vaya, como siempre, para cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos, un especial saludo para usted que es parte vital de cada una de nuestras transmisiones, ya sea que usted nos vea aquí en nuestro territorio nacional o aún más allá de nuestras fronteras. Sabemos que tenemos hermanos y parientes que nos ven allá en los Estados Unidos. Déjenme decirle a cada uno de ustedes que sin ustedes no tendría razón de ser estas transmisiones. Son ustedes los que nos motivan para estar cada domingo, cada miércoles y cada viernes esforzándonos por llevar a cabo estas transmisiones, convencidos de que es la voluntad de Dios que prediquemos su palabra, y por supuesto también convencidos que hay personas, hermanos y amigos que son bendecidos a través de cada una de estas transmisiones, ya sea que usted nos sintonice en vivo o después. Lo importante es que usted pueda recibir la bendición de nuestro Dios a través de su palabra, a través de los cantos, y hemos tenido un buen tiempo para alabar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta ocasión, como cada viernes lo hacemos, vamos a tomar un tiempo para meditar la palabra del Señor y por supuesto también para clamar a nuestro Dios, confiando en que Él dijo: clama a mí y yo te responderé. Así que vamos desde ya a ir a nuestras Biblias. Le invito, si usted tiene una Biblia allí a mano, o si no, pida a alguien que le alcance una Biblia, o quizás en su dispositivo, pero sería bueno, le invito, le desafío a que me acompañe leyendo la palabra del Señor. Vamos a buscar para esta ocasión en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14,
Y vamos a leer los versículos del 22 hasta el 31. Y la palabra bendita de nuestro Dios nos dice: Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En esta noche quiero que meditemos este texto que hemos leído bajo el título: ¿a quién mirar cuando estamos en problemas? ¿A quién mirar cuando estamos en problemas? Las crisis, mis amados hermanos, los problemas o tormentas son francamente parte de nuestra vida, y diría yo hasta cierto punto necesarias o necesarios los problemas, porque es en medio de los problemas, en medio de la crisis, que como seres humanos o como hijos de Dios podemos o bien crecer o decrecer. Podemos salir fortalecidos o salir debilitados. Todo dependerá cómo enfrentemos o manejemos las crisis o los problemas. Y esto, por supuesto, dependerá en gran manera de a quién estamos mirando o en quién hemos puesto nuestra confianza en medio de los problemas. Entonces, pudiéramos afirmar que el impacto o los efectos de una crisis o de un problema cualquiera dependerá no tanto de la crisis o de los problemas en sí mismos, sino del enfoque de nuestra confianza, de nuestra mirada, estando en medio de los problemas. Hoy vamos a aprender que el enfoque de nuestra mirada o nuestra confianza bien puede estar dirigida hacia cuatro objetivos, hacia 4 puntos diferentes. Por supuesto, en qué objeto u objetivo fijemos nuestra mirada dependerá los resultados que habrá después de la crisis o después de los problemas. El primer objetivo hacia el cual podemos dirigir nuestra mirada es, por supuesto, a Jesús, nuestro bendito Señor. Realmente creo que es a Jesús a quien deberíamos mirar siempre en cualquier crisis. Sería Él siempre, debería ser Él nuestro objetivo, como lo dice el Salmo 121. Decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
Y él mismo se respondía: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En este relato que hemos leído, podemos darnos cuenta que nos encontramos, hermanos, ante uno de los sucesos, diría yo, más fascinantes y únicos en el Nuevo Testamento, por no decir de la Biblia en general. Y no me refiero precisamente a Jesús caminando sobre las aguas, porque como sabemos, la Biblia nos enseña claramente que Jesús es Dios. Y estamos acostumbrados, francamente, a leer los evangelios. Estamos acostumbrados a ver a Jesús haciendo milagros extraordinarios. Pero me refiero a Pedro. Me refiero a este simple pescador, un hombre común y corriente como nosotros. Sin embargo, al ver el pasaje, podemos darnos cuenta de esta experiencia maravillosa por la cual atravesó este hombre llamado Pedro. Para tener un contexto del pasaje o del relato que tenemos bajo consideración, tenemos que darnos cuenta que el Señor Jesús acababa de alimentar a una multitud de más de 5,000 personas, porque el versículo 21 dice: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y así llegamos al versículo 22, que dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana, dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar al Señor, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y así llegamos al versículo 28. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Algunos han explicado acerca de este versículo que el apóstol Pedro no estaba tan seguro si era o no era el Señor. Sin embargo, yo creo que la explicación que hace más sentido al pasaje y hace más justicia al apóstol Pedro es que lo que Pedro estaba haciendo era ahí una afirmación. Pedro le quiso decir al Señor, ya que eres tú, o puesto que eres tú, entonces manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo creo que eso hace más sentido al pasaje. Pedro estaba convencido que era el Señor. De hecho, yo veo en Pedro acá una osadía. Y Pedro nos tiene acostumbrado a ese tipo de osadía, a leer los evangelios. Sin embargo, vemos una osadía no temeraria, no es una osadía temeraria o descabellada o ciega. Porque si ustedes se fijan, Pedro, antes de poner el primer pie en el agua, quería la autorización de Jesús. De hecho, yo veo acá dos lecciones que podemos aprender para nuestra vida. La número 1 es que cuando el Señor nos habla, por supuesto no en voz audible como lo hizo con el apóstol Pedro, cuando el Señor nos habla en su palabra, debemos obedecer inmediatamente, sin réplica alguna. Y la segunda lección que yo puedo aprender de este suceso es que no debemos emprender ninguna acción que el Señor no nos haya mandado a realizar. En el versículo 29 dice: y él dijo: ven.
Jesús le dice a Pedro, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El versículo no nos dice claramente que Pedro iba viendo a Jesús mientras caminaba sobre las aguas. Sin embargo, por lo que dice el versículo 30, por esa palabra pero que tenemos ahí en el versículo 30, entendemos que cuando Pedro se bajó de la barca y comenzó a andar sobre las aguas, Pedro iba mirando al Señor. Y es que si hay alguien a quien nosotros deberíamos mirar siempre, y sobre todo cuando estamos en problemas o en dificultades, es al Señor nuestro Dios. Me encanta este pasaje de Isaías 45:22. Dice Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, en primer lugar, mis amados hermanos y amigos, a quien debemos o deberíamos mirar, en quien deberíamos confiar en medio de la crisis, en medio de los problemas, es al Señor Jesús, a nuestro Señor y Salvador. Pero el segundo objetivo en el cual podemos fácilmente dirigir nuestra mirada cuando estamos en medio de la crisis o en problemas diversos es hacia nosotros mismos. Este elemento está implícito en este relato que estamos considerando, porque el versículo 29 dice, y él dijo, ven. Jesús dice a Pedro, ven. Y Pedro, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Meditemos por un momento qué pensamientos pudieron haber llegado a la mente de Pedro, de este pescador, de este discípulo del Señor. Bueno, quizás estos pensamientos, no digo que fue así, pero a lo mejor quizás Pedro pensó en ese momento, esto es fabuloso, yo, Pedro, andando sobre el mar. No hay duda, quizás pensó Pedro que yo soy el más espiritual de mis condiscípulos o de mis compañeros. Ahora, repito, no estoy afirmando que eso fue lo que pensó Pedro, pero aún así, esta forma de analizar a Pedro, le digo, no es tan descabellada como podría parecer. Conociendo un poquito a Pedro, de acuerdo a cómo los evangelios lo describen, por ejemplo, si usted recuerda aquel episodio que los evangelios nos narran cuando el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, antes de ser arrestado, les anunció a sus 12 discípulos que todos se iban a escandalizar de él, que todos lo iban a abandonar. ¿Qué dijo Pedro? Pedro reaccionó, y ahí no solamente es cuestión de que lo pensó, sino que el relato de los evangelios dice que Pedro dijo, Señor, aunque todos estos te abandonaran, aunque todos estos se escandalizan de ti, Señor, yo nunca lo haré. Entonces, en Pedro parece ser que había un exceso de confianza. Por eso digo que en este relato, Pedro también puso su mirada en él. Después que había comenzado bien, mirando a su maestro, mirando al Señor, pero en el camino Pedro comenzó a poner la mirada en sí mismo. Debemos reconocer, mis amados hermanos, que el enfocarnos en nosotros mismos nos puede o bien llevar a vanagloriarnos, como fue el caso de Pedro, no en este pasaje exactamente, pero sí en el pasaje que yo mencionaba anteriormente, o puede llevarnos, por el contrario, a sentirnos frustrados
como fue el caso del profeta Elías en el Antiguo Testamento, que dice la Biblia que Elías comenzó a decir, Señor, mejor quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres, que mis antepasados. Elías comenzó a sentirse completamente incapaz de salir de esa crisis en la cual se encontraba en ese momento. Entonces, al enfocarnos en nosotros mismos, estando en problemas, nos puede llevar a pensar que somos capaces de salir adelante en base a nuestras capacidades y recursos sin necesidad de nadie más. O, por el contrario, nos puede hacer sentir frustrados y desalentados al considerar nuestra incapacidad e imposibilidad para seguir adelante. Incluso yo sé de personas no creyentes que la razón por la cual ellas dicen que no vienen a Jesús, que no reciben a Jesús, es porque piensan que son incapaces. Quizás a usted le suena esta frase muy conocida de algunos no creyentes que dicen, mire, pero es que yo no creo que pueda cumplir. A mí me gusta el Evangelio, pero yo no creo que pueda cumplir. Y si usted que me ve y me escucha es una de las personas que ha pensado así, que usted no puede cumplir, yo le digo en esta oportunidad que usted está totalmente en lo correcto. Usted no puede cumplir. Es por eso que usted necesita mirar a Jesús. Mirar a Jesús. Él sí puede. Pero vamos a ver ahora el tercer blanco, el tercer objetivo en el cual podemos poner nuestra mirada cuando estamos en problemas. El tercer punto es que podemos fácilmente poner nuestra mirada en otras personas. Veamos el caso de Pedro. En versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento. Aquí en este versículo no se mencionan las olas, es decir, el agua, pero sí en el versículo 24. El versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿De qué nos habla? ¿De qué nos hablan las aguas? De hecho, quiero explicar algo bien importante. No es lo mismo en la Biblia hablar de el agua que hablar de las aguas en plural o las muchas aguas. Cuando usted encuentra la palabra agua, por lo general tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con la palabra de Dios y tiene más significado, por supuesto. Pero la palabra aguas en plural o muchas aguas tiene que ver con el mar, y eso tiene otros significados. Digo significados en plural porque tiene más de un significado, pero uno de los significados más relevantes en la Escritura con respecto a la palabra aguas o muchas aguas o al mar es que tiene que ver o significa personas. Hay muchos pasajes que pudiéramos utilizar para sostener esta afirmación, pero yo quiero llevarle, por favor, si usted puede acompañarme ahí en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 17, versículo 1. Dice Apocalipsis capítulo 17 y versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Subraye si quiere esa expresión, muchas aguas. Ahora usted me dirá, pero hermano, ahí no dice qué significan las muchas aguas. Bueno, quiero que vea conmigo el versículo 15. Y por eso me encanta este pasaje, porque no necesita interpretación, porque él mismo se interpreta. Versículo 15 me dice en mi Biblia, me dijo también,
Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces podemos establecer en base a este versículo y otros más que no vamos a leer en esta oportunidad, que las aguas tienen que ver con personas. Ahora, déjeme decirle, es muy común para nosotros, y sobre todo cuando estamos en medio de los problemas, poner nuestra mirada o nuestra confianza en otras personas. Quizás nuestros padres, quizás nuestros hijos, si somos padres, quizás nuestro cónyuge, quizás un familiar que tenemos en el extranjero, en los Estados Unidos, o quizás en el gobierno mismo. ¿No es cierto acaso que esa es nuestra tendencia cuando estamos en problemas o en crisis? Buscar otras personas para poner ahí nuestra mirada y nuestra confianza. Sin embargo, déjeme decirle que todas estas fuentes de enfoque por ser personas pueden fallarnos. Es más, nos van a fallar tarde o temprano, y no necesariamente porque sean malas personas o porque tengan falta de voluntad, sino que por el mismo hecho de ser hombres, de ser personas imperfectas, nos van a fallar. ¿Qué razón tuvo el profeta Jeremías cuando escribió en el libro que lleva su nombre, Jeremías capítulo 17, versículo 5? Me encanta este pasaje, se lo quiero leer. Si usted puede buscarlo, búscalo conmigo. Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Pero déjenme decirle, me gusta mucho más cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Esta traducción de las Escrituras traduce este versículo así: esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Algunos no creyentes, algunas personas no creyentes también han tropezado acá en este punto. Algunos, y por no decir muchas personas, no llegan al Evangelio, no quieren recibir a Jesús como su Señor y Salvador, porque ponen como excusa, porque no es otra cosa, francamente, el que hay personas cristianas que no cumplen. Y algunos dicen, yo para ser como el fulano o el mengano, mejor no soy nada. Están poniendo su confianza en personas falibles, imperfectas. Y aún muchos creyentes, ¿por qué no decirlo? A veces hemos puesto quizás nuestra mirada en otro hombre, en otra persona. Quizás un líder, quizás el pastor. Y cuando esta persona, cuando este hombre falla, entonces la fe nuestra como que se desvaneciera, porque hemos puesto la confianza en un hombre. Ahora, esto es bien delicado. Yo quiero explicar esto. Esto es muy delicado. Yo no estoy diciendo que un líder o que un pastor debería pensar, bueno, si la verdad es que a quien debe mirar es a Jesús, entonces yo puedo vivir como yo quiera y yo puedo fallarle cuantas veces quiera al Señor, si al fin y al cabo los hermanos a quien tienen que ver es a Jesús, no a mí. Yo no estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que los creyentes deben pensar, bueno, como yo voy a poner mi confianza en el Señor, no importa cómo viva el pastor o el líder que me preside. No estoy diciendo eso. Eso es otra cosa, que no voy a entrar en detalles ahorita. Pero lo que sí estoy diciendo, mis amados, es que debemos poner nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor Jesucristo.
El escritor de Hebreos en el capítulo 2 y versículo 2 dice enfáticamente: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pero vamos a ver el cuarto enfoque, el cuarto blanco en el cual de repente podemos poner nuestra mirada cuando estamos en problemas. En cuarto lugar, podemos también dirigir nuestra mirada a las circunstancias. Y quiero que vea el versículo 30, ya casi para terminar esta reflexión. Dice el versículo 30: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Pedro tuvo miedo al ver el fuerte viento. Ahí sí claramente dice que él vio el viento y eso le produjo miedo. Ahora, ¿qué significa el viento en las Escrituras? De veras quiero decirle, quiero reconocer que la palabra viento tiene más de un significado. Por ejemplo, se habla de los 4 vientos en la Biblia, asociados con los 4 puntos cardinales, y cada uno tiene su propio significado. Por supuesto, también tengo que admitir que el principal significado que encontramos en la Biblia acerca del viento es que tiene que ver con el Espíritu Santo. Pero en este pasaje, en este relato en particular, podemos ver que el viento nos habla de tempestad, crisis, problemas o circunstancias adversas. Es interesante reconocer que es el viento el que agita las aguas, en este caso las aguas del mar, así como también son las circunstancias las que agitan muchas veces a las personas que nos rodean, alejándolas o acercándolas a nosotros. ¿Cuántos quizás hemos experimentado que en los momentos más duros de la vida las personas que estaban a nuestro alrededor se fueron? El viento de la circunstancia las llevó lejos de nosotros. En este mundo, déjeme decirle, en este mundo en el que vivimos, es un hecho que las circunstancias no nos son favorables, y hoy menos que nunca en medio de esta pandemia, de tal manera que si ponemos nuestra mirada en las circunstancias, el resultado será al igual que en el caso de Pedro. Nos vamos a hundir en el mar de la desesperanza y la frustración. Razón tuvo el apóstol Pablo en decirnos que por fe andamos, no por vista. Y francamente, hermanos y amigos, lo que está a nuestra vista, digo a nuestra vista física, en este momento, francamente, no es nada alentador. Es todo lo contrario. Si nos ponemos a ver a nuestro alrededor, comenzando por las noticias, comenzando y siguiendo por los rumores y tantas cosas que vemos, le aseguro que las circunstancias no nos van a alentar. Por el contrario, nos van a desalentar. Mis amados hermanos, para concluir esta reflexión, si hasta aquí nosotros nos hemos mantenido mirando a Jesús en medio de esta crisis, yo les exhorto a que sigamos así, que sigamos mirando a Jesús. Pero si ya hemos quitado nuestra mirada de Jesús y la hemos puesto quizás en nosotros mismos, en que no vamos a poder sobrepasar esta crisis, o quizás la hemos puesto en otras personas que nos van a ayudar y nos van a socorrer, o quizás la hemos puesto en las circunstancias y hemos comenzado a hundirnos como Pedro, o ya estamos hundidos en el desánimo. Hagamos como hizo Pedro en el versículo 31. Al momento, en el versículo 30 al final dice:
que Pedro clamó al Señor y le dijo: Señor, sálvame. Y en el 31, al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y si usted, mi apreciable amigo, aún no ha recibido a Jesús como el Señor y Salvador, y no lo ha hecho precisamente porque usted ha estado pensando en que usted es incapaz de cumplir los mandamientos y de obedecer la palabra de Dios, o quizás porque usted ha estado viendo el mal ejemplo de algunos, porque no son todos, de algunos cristianos. O quizás usted no ha venido a Jesús porque ha estado viendo las circunstancias, lo duro de la vida. En esta noche, en esta oportunidad, yo le digo: venga Jesús, ponga su mirada en aquel que caminó sobre las aguas, en aquel que nunca le fallará, en aquel que nunca le decepcionará, en aquel que murió en una cruz, pero que al tercer día se levantó victorioso de la tumba y hoy está a la diestra del Padre. Y desde ahí le invita y le dice que Él está a la puerta de su corazón llamando, que si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entrará a él. Si usted nunca le ha entregado su vida a Jesús, hoy es un buen momento. Hágalo allí donde usted está, en sus propias palabras. Pídale a Jesús que le salve, que le perdone. Ponga su mirada en Él y le aseguro que Él le salvará y le perdonará. En este momento vamos a tomarnos un tiempo también para clamar al Señor, para presentar delante de Él nuestras necesidades. Así que, como siempre, yo le hago la invitación, si está dentro de sus posibilidades, dentro de su tiempo, yo le invitaría a que me acompañe para que oremos juntos a nuestro buen Dios y Padre. Oremos entonces. Bendito Dios, Señor, te bendecimos, te exaltamos, reconocemos que no hay nadie como tú, ni obras que igualen tus obras. Sobre todo, Señor, pensando en esa obra extraordinaria que hiciste a través de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, allá en la cruz, y resucitando de entre los muertos para hacer posible nuestra eterna salvación. Te damos gracias, amado Dios, porque hasta aquí hemos podido contemplar tu mano poderosa alzada a nuestro favor y alzada a favor de esta humanidad. Como pueblo tuyo, Señor, anhelamos ese momento en que tú vengas a llevarnos, pero tu palabra nos dice que si tú aún no has venido a este mundo, no es porque tú hayas atrasado o anulado menos aún tu promesa, sino porque tú eres paciente para con todos, porque no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, gracias, porque en medio de esta crisis nos permites como iglesia, y no solamente como Iglesia Bautista Vida Abundante, que te agradecemos por permitirnos estar transmitiendo domingo, cada miércoles y cada viernes, sino también como iglesia tuya, como pueblo tuyo en general. Gracias, Señor,
porque nos permite seguir proclamando las buenas nuevas de tu Evangelio. Señor, te exaltamos, te damos las gracias por tu fidelidad, por tu bondad. Señor, y específicamente queremos agradecerte en esta oportunidad por la familia Díaz allá en Macedonia, nuestro hermano Eric y su esposa, sus hijos, que este día recibimos la grata noticia que después de unos 4 meses de estar separados por razones migratorias, razones de documentación, ahora, Señor, tú permitiste este día que la familia Díaz pudiese volverse a juntar, a reunir. Señor, gracias, porque esa es la manera maravillosa en que tú haces las cosas, no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo tuyo y a la manera tuya. Gracias porque vemos en esta experiencia de la familia Díaz tu respuesta a nuestras oraciones. Señor, muchas gracias. Asimismo, Señor, queremos clamar una vez más por nuestro país, El Salvador. Tú sabes, Señor, la situación por la cual hemos estado atravesando desde un poco más de 3 meses. Señor, queremos suplicarte una vez más, no exigiéndote nada, sino suplicándote que por tu misericordia, que por tu gracia inefable puedas obrar a favor de todas y cada una de estas personas que están sufriendo a causa de este virus. Muchas de ellas, Señor, en un estado muy crítico, delicado. Señor, pedimos por todas estas personas que tengan misericordia, que puedas obrar un milagro. Tú eres especialista en obrar milagros. Que puedas obrar un milagro en el cuerpo de estas personas, pero más que un milagro en sus cuerpos, que puedas obrar el milagro de la salvación, permitiendo que estas personas, en medio de su dolor, de su quebranto, de su sufrimiento, puedan mirarte a ti, puedan acudir a ti. Tu palabra dice, Señor, que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Ten misericordia, Señor, de estas personas que están sufriendo. Te pedimos también por otras muchas personas más que quizás sin estar infectadas por este virus, pero se están exponiendo todos los días por razón de su profesión o de su trabajo. Muchos de ellos, Señor, siendo médicos, enfermeras, enfermeros, o siendo, Señor, parte en general del sistema de salud acá en este país. Te pedimos que puedas guardar a cada una de estas personas, Señor. Asimismo, a todas aquellas personas que ya han comenzado también a laborar en otras áreas, de acuerdo a los lineamientos establecidos por nuestras autoridades. Pedimos también que les guardes a cada una de estas personas. Señor, clamamos también por nuestras autoridades. Tú conoces, Señor, cuánta necesidad tenemos como nación de que nuestros gobernantes, nuestras autoridades sean condescendientes, sean humildes, comenzando, Señor, en su mirarte a ti
Y luego, Señor, mirar también las necesidades de toda una nación que dependen o dependemos de las decisiones que ellos tomen. Ciertamente, Señor, como tu pueblo, estamos confiados en ti. Pero sabemos que tú has puesto a estas autoridades, a estas personas en autoridad. Y nos mandas a que oremos por estas personas. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que hemos estado haciendo y seguiremos haciendo, Señor. No solamente mientras dure esta pandemia, sino mientras estemos acá sobre esta tierra. Seguiremos siendo obedientes a tu palabra e intercediendo. Pero es en este momento de crisis, Señor, en que hay mayor expectativa, Señor, de toda esta nación con respecto a las decisiones que están tomando nuestros gobernantes. Pedimos, Señor, que les bendigas, que les ayudes y que se dejen ayudar por ti, que permitan que tu luz pueda brillar en sus mentes, en sus corazones, en sus voluntades. Amado Dios, también clamamos por tu pueblo, por tus hijos, por tus hijas. Señor, intercedemos por nuestra iglesia local, Iglesia Bautista Vida Abundante. Queremos pedirte, Señor, por algunos hermanos por nombre, aunque será imposible mencionarlos a todos, pero sabemos que tú les conoces y que tú sabes de sus necesidades. Pero queremos mencionarte, Señor, en esta noche a nuestra hermana María de los Ángeles Flores. Señor, que puedas obrar en ella, en su salud. Tú conoces, Señor, el problema de salud que ella tiene en este momento, al igual que su hermana, nuestra hermana Isabel y su sobrino Fernando. Señor, les ponemos en tus manos, ya que tú eres especialista en lo imposible. Y cuando la ciencia falla y cuando la ciencia ya no puede hacer nada más, tu poder apenas comienza. Señor, les ponemos en tus manos, al igual que seguimos intercediendo por la vida de Eric Herrera. Y en medio de pedirte, te agradecemos por él, porque tú has sido fiel, Señor, para con Eric. Clamamos, Señor, para que tú le sigas ayudando, fortaleciendo, Señor, en su cuerpo, pero también en su alma, en su corazón, en sus pensamientos. Clamamos también por nuestro hermano Edgar Villalta. Señor, tú conoces los días que ha tenido tan difíciles nuestro hermano con estas fiebres que le han estado y cualquier otra circunstancia, Señor, que esté llevando preocupación, tensión a nuestro hermano Edgar. Pedimos por él, Señor, para que tú puedas manifestarte en su vida y demostrarle que tú sigues en control, aunque las circunstancias digan lo contrario. Intercedemos también, Señor, por nuestro hermano Ramón Urrutia. Ponemos en tus manos a este tu siervo, a este tu hijo, Señor, que puedas traer a su cuerpo la sanidad por la cual él está clamando y nosotros estamos clamando junto a él. Bendice su familia, Señor. Mencionamos siempre a nuestro hermano René Aguirre. Tú conoces, Señor, su problema ahí en sus ojos, ahí en su rodilla. Te suplicamos, Señor, que puedas extender tu mano de poder sobre nuestro hermano René Aguirre. Bendice al resto de su familia también. A su hija, Señor, que se encuentra en los Estados Unidos. Continúa guardándole, bendiciéndola. Oramos también, Señor, por Catherine, la prima de nuestra hermana Esther de Orellana. Tú conoces, Señor, el diagnóstico médico que le han dado a Catherine. Señor, te rogamos que tengas misericordia de ella, que puedas obrar un milagro en su cuerpo, pero que aún más, Señor, puedas obrar también en su alma, para que en medio de esta crisis ella pueda poner su confianza en ti.
ella pueda conocerte a ti como el Señor y el Salvador de su vida. También te pedimos, amado Padre, por la mamá de nuestro hermano Marlon Dávila. Ella se llama Juana, Señor. Ponemos en tus manos a esta anciana de más de 70 años. Tú conoces, Señor, las enfermedades que le están aquejando en este momento. Pedimos, Señor, que puedas sanarle conforme a tu voluntad y puedas obrar en su alma también, Señor, en su corazón, para que ella pueda rendirse a tus pies y poner toda su confianza en ti. Recordamos a nuestro hermano Antonio Bonilla. Señor, sigue obrando en este tu siervo, de acuerdo a tus planes y a tus propósitos para con él. Que puedas tú, Señor, traer el reposo que su cuerpo necesita, que su alma necesita. Bendice a toda su familia también. Te pedimos, Señor, por cada uno de los ancianos de nuestra iglesia, por nombre y por necesidad, que seas tú fortaleciéndoles, ayudándoles, proveyéndoles. Bendice a todos nuestros niños, a toda la niñez de nuestra iglesia. Guárdales, Señor, de cualquier contagio, de cualquier enfermedad, de cualquier peligro. Oramos por todos nuestros hermanos amados que por razón de sus trabajos están más expuestos a ser contagiados por este virus. Pedimos que les sigas guardando como hasta aquí lo has hecho, Señor, conforme a tu poder, a tu gracia, a tu misericordia. Pedimos por provisión para aquellos hermanos, para aquellas familias que la están necesitando. Señor, pedimos que nos sigas ayudando en cada una de las transmisiones, que como iglesia podamos seguir adelante, llevando tu palabra, llevando bendición a muchas vidas. Bendice, Señor, tu pueblo en general, tanto acá en nuestro país como fuera de él. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor, pastores, líderes de las diferentes iglesias cristianas. Sígueles fortaleciendo, Señor, y ayudando. Te pido por cada uno de mis familiares, Señor, tanto acá en el país como allá en los Estados Unidos. Los que ya te conocen a ti, Señor, bendíceles. Y a los que aún no te han conocido, que puedan conocerte a ti como el único Señor y Salvador. Oramos por cada uno de nuestros misioneros, tanto a los que conocemos como a los que quizás no conocemos, pero tú sabes, Señor, sus nombres y sus necesidades. Te mencionamos a la familia Orellana, nuestro hermano Gilberto y su esposa. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú les has guardado. Continúa, Señor, bendiciéndoles, respaldándoles, al igual que la familia Ábalos. Bendice también la familia Handal. Continúa, Señor, respaldándoles en sus ministerios. Bendice, Señor, a la familia Ruiz, que ahora que están juntos puedan continuar planeando el continuar haciendo tu obra en aquel país, en aquella región del mundo hacia donde tú les has llevado. Oramos por los González, nuestro hermano Darío, nuestra esposa, la hermana Dalila. Sígueles usando, Señor, para bendición de muchos en aquella parte del mundo. Oramos por nuestro hermano Ramón Carballo en México, que le bendigas a él y a toda su familia y les permita seguir siendo vasos útiles en tus manos. Amado Dios, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias sobre todo porque sabemos que tú nos has escuchado y que de ti, Señor, vendrá la respuesta en tu tiempo y de acuerdo a tu voluntad, la cual siempre es agradable y perfecta. Señor, te bendecimos, te damos la gloria, la alabanza y la adoración en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Qué bueno es el Señor que nos ha permitido este tiempo de reflexión y oración. Y quiero recordarles a los hermanos de la iglesia local, a los jóvenes el día de mañana, que tendrán siempre su enseñanza a través de la plataforma Zoom, y luego a la iglesia en general estar pendientes para el día domingo. Nuestras transmisiones tanto a las 10 de la mañana como a las 5 de la tarde. Que Dios les bendiga ricamente a todos y cada uno de ustedes y que pasen una feliz noche. Nuestro hermano Gustavo queda con la última alabanza. Amén. Vamos a finalizar esta transmisión, hermanos, cantando Dios está aquí. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Cristo está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Su Espíritu está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Una vez más, Dios está aquí. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Cristo está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Su Espíritu está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Amén. Hasta aquí quedaríamos con esta transmisión, hermanos. Les esperamos en las próximas transmisiones el día domingo y el día miércoles de la próxima semana. Que el Señor le bendiga.